el proyecto de decreto por el que se adiciona un artículo 25 bis del reglamento del Senado de la República. Con su venia, señor presidente, saludo con afecto a mis compañeros senadores y senadoras. Hans Kelsen planteó la idea de que es necesario que haya una rotación de las diferentes posturas para que el sistema democrático se pueda enriquecer. Sin importar qué postura tenga mayor número de representantes, la democracia no se basa en la cantidad de escaños que lleve un partido, sino en la posibilidad de que todas las voces, las posturas y las acciones sean escuchadas y atendidas. Claro es que las mayorías son las que deciden a través de la cantidad de sujetos que tienen en los escaños, sin importar que haya grupos minoritarios que estén en contra de las acciones, la visión o la línea ideológica que se está implementando o se vaya a implementar. Sin embargo, en un sistema parlamentario es indispensable contar con los mecanismos que aseguren la participación de todos los sectores integrantes del Parlamento, por lo cual se plantea la necesidad de pluralizar las instituciones llamadas democráticas del Estado a través de la participación de todos los sectores políticos representados en el Congreso o en el Parlamento. Resulta urgente que en el país se transite a una concepción de democracia representativa de carácter sustancial. Por ello, se vuelve a reiterar la necesidad de que se pluralice el sistema representativo mexicano y que las minorías en las instituciones democráticas, como la Cámara de Senadores, sean escuchadas para beneficio del ejercicio de la democracia sustantiva en el país. Para poder lograrlo, es indispensable garantizar el acceso de todos los miembros del Parlamento a los espacios de debate, de discusión, de comunicación política y social, e incentivar con ello la pluralidad de las ideas y la participación de absolutamente todos los sectores políticos inmersos en la tarea legislativa. Como se puede apreciar en el texto de la iniciativa, existe un sustento teórico importante para considerar la posibilidad de darle una mayor participación dentro de los programas de los trabajos legislativos a los grupos parlamentarios minoritarios. Asimismo, existen argumentos de peso en el aspecto práctico. Hace más de 20 años, la Cámara de Senadores Verbigracia contaba con 61 senadores del PRI, 2 del PRD y apenas 1 del PAN. La serie de reformas político-electorales llevadas a cabo en 1996 posibilitaron una competencia electoral con mayor transparencia y equidad. Transcurrieron tan solo 19 años para que el partido que apenas ocupara un escaño en la Cámara Alta se convirtiera en la pasada legislatura en el más numeroso. Es decir, gracias a la adopción de instrumentos y mecanismos de participación y representación política que apuntan a la construcción de una democracia de carácter sustantivo, se puede observar cómo las minorías pueden convertirse en mayorías en un tiempo relativamente corto. Restan, pues, las reformas conducentes para democratizar aún más las prácticas parlamentarias, con el objeto de que las mayorías tomen en cuenta a las minorías, de tal modo como si algún día estas últimas llegaran a ser mayoría, y la historia ha enseñado que más pronto de lo que se pudiera pensar, la composición del Congreso puede cambiar drásticamente.
En consecuencia, las reformas que promuevan una participación activa de los grupos minoritarios y un mayor juego en la práctica parlamentaria deben de ser consideradas pertinentes para todos. Es una realidad que el actual sistema de trabajos legislativos y prácticas parlamentarias de la Cámara de Senadores afecta los intereses de las minorías en favor de la hegemonía de las fracciones mayoritarias durante todo el proceso legislativo. El uso recurrente del mayoriteo o de la llamada aplanadora por parte de los grupos parlamentarios con mayor número de escaños no solo da por resultado la absoluta apropiación de las estructuras directivas de los órganos de las cámaras del Congreso, sino que significa además el ocultamiento y la indiferencia por las posiciones, las opiniones, las acciones, los planes, los proyectos y la ideología de los grupos minoritarios, los que no necesariamente representan a la minoría en el aspecto social. En consecuencia, es necesario que verdaderamente se escuchen a los grupos minoritarios del Parlamento. Es menester impulsar consensos también con ellos, así como promover su inclusión real en los temas coyunturales de la vida del Congreso. Compañeras y compañeros senadores, es necesario realizar un análisis crítico y reflexionar conscientemente sobre la reciente aprobación de diversas reformas sin el estudio suficiente, sin los consensos necesarios y sin tomar en cuenta la opinión de todos los grupos sociales y políticos, por lo cual resulta imprescindible destinar espacios para que los grupos parlamentarios definan su agenda legislativa, el rumbo de los trabajos relacionados con esta y para llevar a cabo la evaluación correspondiente. La actual imposición del gobierno federal sobre el Congreso de la Unión en materia de agenda legislativa lastima y vulnera la separación de poderes, subordina al Poder Legislativo frente al Ejecutivo. La relación de pesos y contrapesos que en teoría debe existir ha quedado nulificada. Por tal motivo, es ineludible la apertura de todas las voces que conozcan los fines, objetivos, ideales y programas de todos los sectores que se encuentran representados en el Congreso de la Unión a través de los distintos grupos parlamentarios para que efectivamente sean canalizadas todas las demandas que la ciudadanía solicita y requiere. En consecuencia, la propuesta que se somete a consideración mediante la presente iniciativa consiste en reformar el reglamento del Senado de la República para dar espacio a todas las fracciones legislativas para exponer su propuesta de agenda legislativa en igualdad de condiciones al inicio de cada periodo ordinario, así como para exponer su balance del trabajo legislativo al final de cada periodo, incidiendo con ello en el debate público y mediático para dar a conocer y contrastar las distintas agendas legislativas con independencia del tamaño de las fracciones parlamentarias. Derivado de lo anterior, someto a su consideración de esta honorable soberanía el siguiente proyecto de decreto por el que se adiciona un artículo 25 bis único. Se adiciona el artículo 25 bis al reglamento de la Cámara de Senadores en los términos siguientes. Primero, los grupos tendrán por objeto promover la actuación coordinada de los senadores a efecto de llevar a cabo el ejercicio y el cumplimiento de sus atribuciones constitucionales y legales establecidas en sus principios, postulados, plataforma electoral y agenda legislativa de partido al que forman parte. Segundo, con el propósito de llevar a cabo lo dispuesto en el artículo anterior, los grupos contarán
con un espacio de hasta 20 minutos en el orden del día de la primera sesión de cada periodo ordinario de sesiones para exponer abiertamente la agenda legislativa y los trabajos legislativos a realizar, su posición frente a la agenda pública nacional, sus postulados y su línea ideológica. Tercero, asimismo, los grupos contarán con un espacio de hasta 20 minutos en el orden del día de la última sesión de cada periodo ordinario, con el propósito de exponer los resultados de sus propias evaluaciones del avance de su agenda y de los trabajos legislativos aquí, así como sus perspectivas. Cuarto, los grupos podrán hacer una evaluación general de su agenda y sus trabajos legislativos. Asimismo, podrán presentar un informe de sus actividades y acciones durante la última sesión de la legislatura de que se trate. Señor presidente, es cuanto. Muchas gracias. Túrnese a las Comisiones Unidas de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias.